¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro programa de Agenda Los Andes. Esta vez la invitada es Gabriela Lizana. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo estás, Gastón? Un gusto, la verdad. Un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. Gabriela ha trabajado mucho tiempo en APROEN, defendiendo a los productores de Mendoza, vitivinícolas puntualmente, y ahora ocupa un cargo en el Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, vamos a empezar por lo vitivinícola. ¿Cómo ves vos que está haciendo la temporada hasta ahora con las incertidumbres, ¿no? Y la verdad que veo a la industria en general en una situación muy complicada. Es como que se van acentuando los problemas estructurales que la industria tiene desde hace tiempo, y estructurales que tienen que ver con la situación macroeconómica del país, pero también tiene que ver con un proceso interno de la industria, ¿no? Falta de definiciones en algunos aspectos que también ha llevado a estar en este momento. Siempre se dice que la cadena tiene la fuerza o la fortaleza del eslabón más débil. Todas las cadenas tienen la fortaleza del eslabón más débil. Y acá los eslabones más débiles de la cadena vitivinícola han sido y son el del sector productivo y el sector de los trabajadores. Y la verdad que la debilidad es ya terrible, al punto que un trabajador de la viña, en muchos casos, la mayoría de los casos, es un indigente. Sos trabajador y sos indigente. Y en el sector productivo, de los precios que se sugieren desde el sector de los productores, es decir, costos más una mínima rentabilidad, el sector bodeguero te manifiesta la imposibilidad de pagarlos. Entonces, el resto que se asiente sobre eso, la verdad que cruje toda la industria, porque son, la verdad, parecen situaciones que vienen de mucho tiempo, pero que llegan a un punto en el que, y además te pasa en una coyuntura de no tener stocks también, porque no es por el sobrestock, o sea, la verdad es va a ser de muy difícil solución, y va a requerir una madurez por parte de los gobiernos para las políticas públicas instrumentadas, como también de la propia industria a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Va a requerir un esfuerzo particular. Yo recuerdo que vos fuiste una de las precursoras por el tema del contrato y que se cumpla con el pago a los productores. ¿Qué pasó con eso hoy? Y en realidad acá me parece un concepto de acuerdo. A ver, cuando vos vas a vender algo, el acuerdo de la formación de precio es fundamental, porque nadie entrega una camioneta y vos la entregás el 08 y sin saber cómo te van a pagar la camioneta. O sea, cuando uno vende otras cosas, a nadie se le ocurre que lo vas a llevar y lo vas a dejar para formar el precio después. Esto tiene toda una historia, ¿no? De posiciones dominantes y de que cuando muchas veces la industria ha podido pagar, porque yo no descarto que esta vez sea difícil que se pueda pagar estos precios por la situación de X, ¿no? Pero muchas veces sí pudo pagar la industria y no pagó. Entonces eso fue presionando hasta que tuvimos que plantear, bueno, este sector que está debilitado necesita algo que ayude en darle fortaleza al momento de la negociación. Entonces el acuerdo de precios previo, establecido por ley, que significa que en lugar de ser verbal, como se venía haciendo, algo que no se cumplía, ese acuerdo fuera por escrito. Esa era la modificación nada más. Porque acuerdo siempre había. Bueno, esa fue la idea. Yo apoyé mucho el proyecto de ley de Mansur, de Ricardo Mansur, pero a la hora de la reglamentación se dejaron sin efecto un montón de cosas que eran muy necesarias, como por ejemplo que eso tiene que ser previo, ¿no? a la entrega de la uva. No podés darle plazo para adelante para que vos formes ese precio. Si la idea era que el productor, que se supiera antes a qué precio iba a vender, porque una vez que el productor, que tiene eso perecedero, entrega el producto, ya no tiene fuerza de negociación. Entonces, para equilibrar las fuerzas de negociación entre dos bandos que había con tan diferente poder, ¿no? En ese momento, se trató de fortalecer por ese lado. Bueno, no es parte de las cosas que no hubo acuerdo, no se consensuaron. Eso trajo como consecuencia algo que anunciábamos en su momento y que ahora ya lo ves mucho más, que es el abandono de un montón de fincas, porque, a ver, por ahí cuando uno mira la cantidad de hectáreas cultivadas no se modifica tanto, pero sí el número de viñedos, ¿no? Entonces vos decís,
están las mismas hectáreas, pero no son los mismos actores, ¿no? Claro. Entonces eso tiene mucho que ver, porque el sector de los productores pequeños y medianos que fueron abandonando su finca, quizás 10 productores abandonaron 10 hectáreas, pero después vino uno grande y plantó 100 de golpe. Son distintos a los efectos de la industria. Está buena esa inversión, pero los efectos socioeconómicos de esto en el territorio es muy diferente. Entonces vemos ahora la verdad, una situación de heladas y granizo que tampoco han ayudado. Eso ha hecho que hayan pérdidas muy grandes, ¿no? O sea, va a hablar de la peor cosecha de la historia, ¿no? Porque uno dice porcentaje menos que el año pasado, pero el año pasado ya era una cosecha baja, así que hemos estado 50 viendo... años hablan, ¿no? Mira, yo vi un gráfico de los últimos 50 años, era la peor, no sé para atrás, ¿no? Pero la verdad, muy lejos de ser una cosecha normal, muy lejos. Y como consecuencia de eso, una pérdida de ingreso, porque por más que se recupere el valor, si no tenés cantidad al sector productivo, igual le llega un recurso que no le va a alcanzar para poder continuar con esta actividad un año más, ¿no? Una falta de rentabilidad sostenida. Así que creo que es bastante grave la situación. Y te vuelvo a decir, acá si todos los actores no asumen la relevancia y la magnitud del problema en esta instancia, cuando digo actores digo el gobierno y digo la industria en su conjunto, que nunca ha llevado la voz cantante unívoca, ¿no? O sea, uno por ahí le echa mucho la culpa a los gobiernos, pero yo lo veo también ahora que estoy del otro lado, digo, pero uno cuando está en una función pública vienen 5, 6, 7 actores diferentes a plantear 5 o 6 cosas distintas, y eso que tenemos un plan estratégico, ¿cómo sería si no? O sea, vamos a tener que rever eso. Bueno, vos como referente del masismo en Mendoza, el ministro Sergio Massa ha dicho que no se va a importar vino. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, si en realidad se da esto de que va a ser una cosecha la peor, ¿qué tienen pensado como para no llegar a esa situación? Yo creo que esto hay que entenderlo de esta forma. Cuando el productor tiene miedo a la importación de vino, tiene miedo a algo que sucedió, que fue una importación masiva de vinos en un momento en el que hizo caer los precios, porque fue más que nada por un tema especulativo con relación a la formación de precios, hizo caer los precios y generó posteriores sobrestocks que dejaron fuera de la cadena a muchísimos productores. Frente a eso, lo que el productor, el primer miedo que tenemos es nos va a volver a pasar lo mismo. Claro. Es decir, tenemos un producto, no estamos pensando si es escaso o no para la comercialización, estamos pensando, yo tengo este producto que vale tanto, me abren la importación y encima que casi no tengo, va a valer menos. Bueno, la decisión política y lo que anunció el ministro Massa fue no va a haber importaciones masivas que atenten contra el valor de ese producto en un momento de formación de precio, que es lo que más le interesa al productor. Al productor hay que garantizarle que se está ayudando a la convalidación de un precio que sea razonable. No decirle vamos a abrir la importación hoy porque no hay, y entonces la abrís hoy y mañana el vino vale la mitad. Entonces ese es el concepto, ¿no? Ahora, si vos me decís, siempre se importan pequeñas cantidades, porque es parte de lo que se necesita para trabajar también acá. Una cosa es que un importador te plantee, voy a traer 10 millones de litros porque quiero bajarle el precio al vino, y otra cosa es que te diga, no tengo Sauvignon Blanc porque se heló. Y si yo no tengo eso hoy, no, tengo que parar la planta para fraccionar ese vino. Entonces, el cuco de la importación, sí, es cierto y hay que asustarse, hay que defenderlo, pero hay que saber, tenemos que aprender a distinguir, ¿no? Entonces creo que por ahí ¿viste? Uy, se está importando, uy, mira este vino que está hay 4 camiones que vienen, o sea, vos ves los grupos de productores y esa información, una locura. Parte de la falta de madurez, ¿no? O sea, nadie ya tiene que dejarse engañar que porque se importe un camión de Sauvignon Blanc, que yo preferiría que no se importara nada, bueno, tendríamos que ver la forma, ¿no? Y la voluntad es no permitir nada. Pero si no es lo mismo importar si hay un viaje, un camión
de Sauvignon o 1 millón de litros de tinto genérico. No es lo mismo el efecto, porque aunque importemos un Sauvignon, hoy no va a modificar ni siquiera el precio del Sauvignon actual. Lo que está permitiendo es algunas bodegas que no todas son grandes, ¿no? A veces sí, a veces no, pero también hay gente que trabaja ahí, ¿no? Yo no justifico para nada la importación, ¿no? Yo digo, primero, agotemos la uva que tenemos nosotros acá, agotemos el vino en stock. Por eso el papel del INB es fundamental, porque es el INB quien tiene que decir, acá hay vino, esto no se trae, esto falta, veamos si lo traemos, cómo, qué, pero hasta que no termine la cosecha y hasta que no se sepan estadísticamente esos valores, ¿quién va a querer perjudicar también a una bodega que quizás necesita ese vino para seguir trabajando? Entonces no es caprichosamente sí o caprichosamente no. Debe ser medidas consensuadas, sobre todo con los actores más débiles, y que siempre ponerle el paraguas a la defensa del precio de la uva y del vino para los sectores productivos. Bien. Vamos a la política, porque bueno, se está hablando mucho de qué va a ser el masismo. Se está hablando de que quieren ir con De Marchi, se está hablando de que van a apoyar a los intendentes camporistas que desdoblan. Sí, todo eso. Todo eso lo de haber visto. Sí, sí. Y la verdad que el masismo, a ver, Frente Renovador como partido nosotros lo que decidimos hacer y lo que de alguna manera a mí también me encomendó Sergio Massa en la provincia era recuperar la identidad de un partido que venía como un poco cacheteado, por decir, ¿no? Con desdibujado. Esto, ¿no? Desdibujado, sí. Sí, desdibujado con esto, porque parecía que cualquiera era Frente Renovador, que cualquiera es masista, cualquiera es Frente Renovador, los nombres, cualquiera que tenía el nombre Frente Renovador ya era el Frente Renovador de Massa, o sea, por cuestiones históricas y también errores del propio masismo, creo, de la provincia, ¿no? Entonces, el primer objetivo, lo primero que nos marcó Sergio fue la necesidad de darle identidad a un espacio que tiene una propuesta en distintos aspectos, una propuesta clara, y que esa propuesta era la que nosotros debíamos, una vez que tuviéramos esa identidad, llevarle a la sociedad. Y eso es lo que empezamos a hacer, de alguna manera tratar de construir con las herramientas que tenemos como Frente Renovador, con la Escuela de Gobierno, que lo presentamos, en Mendoza, con José Ignacio de Mendiguren, que es una persona que también yo sigo mucho, para ver cuál es su perspectiva y su proyección a nivel de qué es para nosotros el desarrollo, ¿no? Una visión desarrollista así, que me parece que es también el eje sobre el que gira los conceptos ideológicos del Frente Renovador, de una perspectiva donde la mujer ocupa un lugar preponderante, porque Malena Galmarini ocupa un lugar preponderante dentro del armado, y donde hay que darle un espacio particular a los jóvenes, y en eso están los jóvenes FR, ¿no? Esas son las consignas. Y en función de eso empezamos a desarrollar ¿cómo? Con gestión, decía Sergio, o sea, todo es con gestión. Gestión significa pocas o muchas herramientas que pudiéramos tener, traerlas a la provincia para poder bajarlas, digamos, al territorio concreto, ¿no? Yo como vivo en el interior del interior, sé lo difícil que resulta a veces para la gente de esos lugares del mapa del país ser escuchados, ¿no? Entonces la consigna del Frente Renovador fue trabajemos territorialmente, empecemos por los departamentos. Y eso políticamente significó tener referentes en esos lugares que a la hora de llegar a una instancia política como la que estamos de elecciones, pueden ser futuros candidatos, ¿sí? Candidatos a concejales, candidatos a intendentes, queremos... ¿Por qué queremos? Queremos participar porque queremos hacer, y queremos hacer desde los lugares donde se tiene poder hacer. Así que esa es la orientación del Frente Renovador, el Partido Frente Renovador. En el marco de las coaliciones que se están dando y que se van a dar, me parece que hay que ser muy cauteloso y que hay que ir paso a paso viendo cómo se van desarrollando las cosas. Yo creo mucho que van a ser gobiernos de coalición a nivel nacional, provincial, quien haga la mejor coalición es quien va a ganar las elecciones porque no hay una fuerza única capaz de concentrar los votos necesarios para asumir el gobierno así, se necesitan coaliciones. El tema es cómo las hace y por qué.
No, y hasta acá no han funcionado gobernando los gobiernos de coalición. Hay dos experiencias que no han sido buenas. La verdad que cuando es difícil formar coaliciones, ¿no? Porque si vos te pones a ver en este momento, tanto cuesta mucho en el partido a nivel nacional gobernante como también cuesta en la oposición. Seguro, sí, por eso digo macrismo y ahora. Y es lo que me parece que hay que rescatar sobre todo en la provincia de Mendoza. Porque también creo, como persona del interior, que hay que poner por encima de la política nacional la política provincial. Eso fue una de las cosas que hablamos mucho con Massa. Nosotros vamos a hacer un espacio que va a responder al Frente Renovador, pero nosotros somos Frente Renovador Mendoza. Y te diré que somos Mendoza, Frente Renovador. Bueno, ¿te has tomado un café con De Marchi? Vos sabés que no me he invitado a un café, qué mal. Bueno, se toma café con vino, pero qué bárbaro que no. No se han juntado. No, pero todos hablamos con todos. Esa es la verdad. Todos hablamos con todos. Porque ¿cómo se forman las coaliciones? Casabán, Miranda, nadie se ha juntado. Sí, ellos sí, seguro, algunos de ellos seguro, pero viste que a las mujeres nos dejan también un poco de lado las charlas esas. Bueno. No, yo creo que sí y que está bueno y que hay que hablar todos. Si vos me preguntás con quién hablaría yo, con todos. Con todos. ¿Por qué? Porque es necesaria una construcción en base al diálogo y formación de consensos, pero de verdad, no el verso, ¿viste? El verso de la política. ¿Será que también yo a veces no soy políticamente correcta porque no vengo de la política partidaria? Vengo de otro ámbito gremial, de lucha con las pymes, otra cosa, ¿no? Pero creo que hay que traer esos conceptos de las pymes, o sea, la forma de luchar de las pymes, la forma en que las pymes construimos y reconstruimos y volvemos a reconstruir nuestros propios escenarios. Ese esquema es el que hay que traer a la política, ¿no? Esa forma de... Y el diálogo es fundamental. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo leía y miraba cuánta cosa por una foto, ahora son las fotos, ¿viste? Impactante, una foto de tal con un café con tal, una foto de tal en la vendimia de... Es lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo. ¿Por qué no puede? ¿Cómo un funcionario no va a ir a la fiesta de la vendimia? O sea, hemos llegado a una situación de hermetismo o como si la política tuviera que pasar por eso. Hay que sentarse. Y a mí yo lo que más rescaté de Marchi fue cuando dijo, estos son los números de Mendoza, acá estamos teniendo problemas. Entonces, cuando alguien te pone sobre la mesa algo así, vos coincidís, hay que sentarse. Y hay que ver si esos números son reales o no son reales. Yo coincido con los números de él, los mismos números que teníamos. ¿Qué vamos a hacer con eso en la provincia? Porque detrás de eso no están solo los acuerdos políticos que podamos hacer. Detrás de eso está la construcción de una provincia cuyos números cada vez son peores. O sea, vos podés tener el modo Mendoza, que es divino, el de la vitivinicultura y el glamour me lo conozco de memoria. Y es precioso ver, yo viajo a Buenos Aires, voy y vengo, los jueves vos te venís de Buenos Aires y es fantástico, todos vienen a visitar Mendoza, modo Mendoza, ven tres cosas, te vas fascinado y te crees que es California. Pero cuando vos vas a ver los números, o vas al patio de atrás, que es donde vivimos nosotros, en las zonas rurales o en los departamentos, un poquitito más lejos de la ciudad, esa no es la realidad de Mendoza, no es la realidad de Mendoza. Entonces, más allá de las confrontaciones políticas y lo que sea, creo que meritúa sentarse todos, o quien quiera, o quien tenga afinidad, a ver cómo resolvemos esos números, cómo hacemos para adelante. Si vos me decís, tomaste un café con De Marchi, yo no me voy a sentar con nadie a tomar un café porque sí. Si te había invitado. Sí, me había invitado, pero si él me invita a ver los números de Mendoza, ¿sabés cómo me voy a sentar? Obvio. Y con mucho gusto voy a poner todos nuestros equipos técnicos a ver cómo lo podemos resolver. Porque además, ideológicamente, no estarían en el mismo lugar. Mira, yo creo hoy que las ideologías las han dejado tan lejos, ¿no? Muchos. A mí me ha gustado mucho estudiar esto, me gusta mucho la sociología. Y la verdad que de una verdadera ideología no veo muchos tan cerca y defendiendo una sola cosa, morir como en otras épocas de la historia, ¿no? Donde se tenía absolutamente claro de qué lado estabas y cómo estabas, ¿no? Acá deberíamos volver a hablar de unitarios y federales. Deberíamos volver a hablar de conceptos del Estado unitarios y conceptos federales, pero en serio. Sin embargo, no se está hablando en esos términos así, ¿no? Entonces,
Es muy práctica la política hoy, ¿no? Las ideologías están en un segundo plano, es lo práctico, a ver cómo resuelvo y qué hago con esto y con quién me junto para ver cómo llego al poder. Bien. Parte de eso es lo que dificulta después el ejercicio del poder, ¿no? Sí. Porque si vos te asocias con afinidades y con ideología, tenés como un sustento un poco más fuerte para después poder gobernar. Claro. Bueno, está ahí la duda también sobrevolando y seguro no vas a dar muchas precisiones, pero bueno, ¿qué va a hacer Massa? Nosotros hablamos en cuanto a presidente, sí, ¿no? Se habla mucho en el equipo de eso porque los masistas, todos los que somos masistas, defensores de Massa, porque hemos visto en él hace bastante tiempo también esta posibilidad de que pueda liderar un proceso de transformación del país o de sacar al país un poquito cada día, ¿no? para adelante. Todos queremos que Massa sea presidente. Queremos que Massa sea presidente. Estamos convencidos que es el mejor. Lo que pasa es que Sergio nos frena siempre mucho en este concepto. Yo a veces lo entiendo. No te da el tiempo para mucho armado político cuando vos tenés a cargo tremenda responsabilidad en un área como la economía. Es tan intenso el trabajo. Yo que formo parte de los equipos, los veo a todos cómo trabajan y cómo están. Es muy intenso porque vos no podés dar un paso en falso porque si la economía se te cae, bueno, pero no podés ser candidato. Cuando la oportunidad se genera... Yo creo que la oportunidad también está y va a ser en tanto y en cuanto él considere que algunas variables se han dado económicas y políticas y del entorno político. Porque Massa no es una persona que va a ir a pelear o a discutir algunas cosas de la miseria de la política. No sé si se entiende. Él va a tratar de consolidar espacios que puedan llegar a ser competitivos, ¿sí? Lo va a hacer. Va a trabajar por los consensos. Naturalmente es así. Es una persona de diálogo con todos para ver dónde se puede lograr consensos. Va a trabajar intensamente en la economía y el crecimiento del país. Y llegará el momento en el que él va a definir si va a ser el candidato o no. Vos me decías a mí, nosotros todos queremos que sea presidente, pero él dice, no es el momento. No es el momento de decirlo porque no es el momento de saber si es el momento de Massa. Bien. ¿Sí? ¿Y Lizana? Y yo hago lo que dice. Pero qué mujer, no, eso se terminó. Hago lo que dice. No, yo creo mucho, esos conceptos me parecen buenos. Me parece a mí que sí, a ver, algo que yo veo mal es decir, yo voy a ser candidato, pero en el 2027. Ahora no, porque prefiero el 2027. No. A ver, no podés especular con cuál es tu mejor momento, ¿no? Porque dentro de 4... No, menos en Argentina. No, aparte imagínate, ni la vida podés hacerlo así, ¿no? Porque no sabes. Yo creo mucho que hay que hacer una construcción política. A mí me gusta mucho el consenso también. Creo que el liderazgo de frente es interesante, es bueno. Esa experiencia de liderar frentes, ¿no? Porque uno puede estar en un frente, pero no saber liderar el frente. Seguir con la idea de que vos tenés tu propio espacio chico y los otros vienen atrás tuyo. Eso va a morir. Bien. No sé si ahora, la próxima, así no se puede. Así no es. Entonces, yo estoy totalmente concentrada en conformar espacios para llegar al poder por el poder hacer, que es distinto al poder por el poder vacío, ¿no? Sí. Poder hacer. Y esos espacios tienen que ser de consensos. O sea, si vos me preguntás a mí, nos estamos preparando y en muchísimos casos sentimos que ya estamos listos. Vos decís, ¿para qué? Y para el desafío que se nos proponga. No, está bien, si coincide, está bien, es un buen método. Ahora, para llegar también hay que decir, bueno, yo voy a ocupar este espacio. Vas a ser candidata a intendente de Rivadavia, vas a ser legisladora nacional, vas a ser candidata a gobernadora. De candidaturas, nosotros por ahí planteamos lo que querríamos. No hemos planteado hasta hoy una candidatura a la gobernación porque creemos que es otra instancia, ¿no? Donde tenemos que hacer consenso y donde hay otros protagonistas que puede ser que ayuden a ese consenso de una mejor manera.
El departamento, yo lo amo mi departamento, y si llega el momento y tengo que ser candidata a intendente, lo sería sin ningún problema. La legislatura nacional lo que me va a hacer, esa posibilidad va a ser en función de lo que Sergio Massa también haga o necesite. Ahí sí yo tengo que, de alguna manera, entender que formo parte de un espacio que tiene un concepto nacional y quizás necesite un legislador y lo pida, y quizás sea yo, ¿sí? Entonces, sinceramente, me preparo para cualquier escenario o si el escenario es nada y tenés que colaborar desde un equipo técnico como lo hago ahora, soy feliz haciéndolo. Me gusta mucho la gestión. Entonces, por supuesto que esto cambia semana a semana, sí, ¿no? Nos juntamos la semana que viene y ya hubo un avance, estamos todo el tiempo viendo, buscando consensos para ver dónde podemos tener lugares nosotros y la gente que ha trabajado con nosotros, ¿no? Porque es cierto que queremos protagonizar. Eso significa que queremos espacios de toma de decisión, de toma de poder, y eso lo vamos a buscar en los departamentos, en la provincia, en la legislativa, en el ejecutivo si se nos da la oportunidad, y a nivel nacional también. Bien. ¿Querés agregar algo más? No, solamente agradecerte personalmente, porque la verdad siempre has sido una persona que ha estado también escuchando mucho la voz de los más débiles. Hemos tenido la experiencia de ver algunas cuestiones relacionadas a la vitivinicultura, y tu mirada siempre ha sido una mirada muy objetiva, muy solidaria con un sector que lo necesitó en ese momento también, una mirada periodística así, y creo que el tiempo te va a dar la razón en muchas de las cosas que escribiste. Y con relación a la política, sí, me gustaría agregar algo, ¿no? Que es invitar a quienes se sienten defraudados o que rechazan a la política a que cambien de actitud, porque está en nosotros, me parece, los que no venimos directamente de la política, las posibilidades de lograr una Argentina mejor, ¿sí? Tenemos que involucrarnos, porque si no, dejamos también muy solos a los que toman la decisión de dar ese paso. O sea, lo mío es una invitación así concreta, especialmente también a las mujeres, ¿no? Y a los jóvenes, pero tenemos que involucrar, no podemos entrar en ese concepto de yo con la política no tengo nada que ver. Bueno, muy amable, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pasó otro programa de Agenda Los Andes.